Y bueno, ya estamos de regreso, estamos en esta ocasión con don Rodrigo Oliva, quien es coordinador político de Izquierda Autónoma. Rodrigo ha estado un par de veces acá en el programa, conversando de diferentes temas, porque también tiene que ver algo con la ley de pesca, está por ahí con la gente de los pescadores artesanales, y en esta ocasión viene como coordinador político de esta Izquierda Autónoma. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Karim, gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuéntale a los televidentes primero, ¿qué es Izquierda Autónoma? Bueno, Izquierda Autónoma es un esfuerzo que nace principalmente constituido del movimiento estudiantil, de un esfuerzo que deja las movilizaciones del 2011, se constituye ahí, pero y hoy día se trata de constituir como un espacio sobre el cual la política empieza a ser procesada también. En definitiva, Izquierda Autónoma se constituye como una identidad política que emerge de las contradicciones que hoy día en la sociedad chilena y la política empiezan a develar. Izquierda Autónoma tiene una configuración movimental, es decir, no es un conglomerado político cerrado, es un sistema vivo que está hoy día trabajando sobre los quehaceres de la política, y hoy día estamos en una fase definitoria, en realidad. Estamos en un proceso sobre el cual vamos a constituir cierta estructura. Entramos en un proceso de elección el 19 de marzo que busca dar una orgánica, por así decirlo, al colectivo, una orgánica nacional, y en definiciones también de corte más táctico importante, a ver qué se hace en esta coyuntura. ¿Cómo siente, Rodrigo, que van avanzando? Bueno, yo creo que vamos avanzando bien. Yo conozco el colectivo desde hace mucho tiempo, milito en Izquierda Autónoma. Evidentemente esto tiene una situación compleja, o sea, somos un colectivo que emerge por fuera de lo que es la tradición política o la política tradicional. En ese contexto nuestro anclaje social está puesto donde están las movilizaciones, particularmente las movilizaciones del mundo estudiantil, y ante eso evidentemente hay problemas, hay una tensión constante con la vieja política, por así decirlo, pero yo creo que hemos dado pasos que han sido fundamentales, y no solo nosotros, sino que otras organizaciones también, como Izquierda Libertaria, como todas las organizaciones que nacen post-dictadura y que nacen de las nuevas contradicciones que hoy día está teniendo la sociedad chilena. ¿Cómo sientes tú que justamente la sociedad chilena está aceptando este nuevo tipo de propuestas? ¿Cómo sientes tú que sigue el encanto de la gente para adherirse a un sector o a otro político? Da lo mismo esa parte. Pero el encanto que existe con que la persona se meta en algo político, ¿sigue siendo fácil? ¿Se ha convertido en algo fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo es? O sea, es relativamente complejo porque la crisis sobre la cual se monta la política, la crisis de legitimidad, producto de esta descomposición compleja, no discrimina y en ese contexto, en algunos casos tratas todos por igual, o sea, decir, bueno, estos jóvenes se están metiendo en política es porque el sistema se los puede haber digerido, lo puede haber procesado. No obstante, también vemos que existe ese malestar también ha sido procesado por alguna manera por la intención de transformar o cambiar las cosas, y ahí es donde se observan esta suerte de movimientos políticos, movimientos sociales particularmente, eso que son movimientos políticos que dialogan con lo social, no se alejan de lo social, como alternativa a, ¿cierto? Una alternativa a la política tradicional, porque lo que vemos que se constituye desde los movimientos sociales es una nueva práctica política también, o sea, cuando hablamos de 300.000 estudiantes en las calles marchando por educación gratuita, es un modo de decir, oye, queremos participar, tenemos ansias de transformar las cosas, pero la política no está procesando los intereses sociales ni los intereses de la gran mayoría, y por ende depositamos nuestro esfuerzo o nuestro sueño y nuestra expectativa en otras formas de participación. Entonces, yo creo que al ir avanzando, al ir demostrando que también la alternativa política que nos presenta el duopolio no es la única condición de realidad posible para la política, hemos ido convocando. Aún existe esa sensación en la población chilena, ¿no? ¿Que ahora es nueva mayoría o ahora es Chile va? Claro, o sea, nos han dejado, o sea, nos intentan hacer ver que las alternativas renovadas de lo viejo intentan mostrarse como nuevas. No obstante, ya hemos visto, la sociedad chilena yo creo que ya está como, por así decirlo, cura de espanto, al ver que esta renovación en términos de identidad, de rostros, por así decirlo, de la vieja política, no logra despegarse de sus ataduras de antaño, como por ejemplo el financiamiento y la corrupción. Entonces, en ese sentido, no basta con que se cambie el traje esta vieja política, sino que tiene que cambiar su contenido. Porque hay un viejo dicho, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Entonces, en ese contexto, las aspiraciones sociales yo creo que tienen que ser representadas por intereses sociales distintos. ¿Cuál sería la diferencia que tienes tú con tu sector
respecto a estos otros dos? Bueno, fundamentalmente, acabo de escuchar la entrevista anterior a Trisotti. Bueno, como dije, qué manera de... Casi dijiste... Sí, casi, no lo digáis 3 veces porque aparece. De Trisotti. Y ahí, por ejemplo, vemos que hay una política ensimismada en representar intereses de élites. O sea, la vieja política, esa política que emerge de este pacto de la transición, la política de los acuerdos, dejó excluido a intereses sociales de capas subalternas o intereses populares, por así decirlo, intereses de chilenos comunes y corrientes, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y además crece, constituida y colonizada por los grandes empresarios. Nosotros creemos que para que una alternativa política sea sincera, tiene que superar esas condiciones, tiene que abrir la política a intereses sociales, tiene que dejar de depender del gran empresariado en su existencia, en su forma de procesar la dinámica social. Entonces, nosotros marcamos profundas diferencias ante eso con respecto a la nueva mayoría, la derecha, el PRO particularmente. ¿Por qué particularmente? Porque el PRO, nosotros sabemos que la derecha y la nueva mayoría representan intereses sociales que ya están coludidos con los grandes empresas. No obstante, el PRO se muestra como una alternativa progresista de cambio cuando ahora han quedado en evidencia cómo se financiaba el PRO. O sea, Marco Enrique está a punto de ser procesado. Entonces, esta suerte de lobo disfrazado de oveja, de progresismos descafeinados, no olvidemos que hizo el PRO las elecciones pasadas, levantó a Buchoni como alcalde de Iquique. Entonces, eso hoy día arrechan como las grandes soluciones a esta descomposición de la política. No obstante, representan lo mismo y están situados en la misma forma de comprender la política. ¿Qué representarían? Bueno, nosotros en este momento lo que pensamos construir es un amplio acuerdo social, un movimiento social que logre representar el malestar o los intereses que hoy día no están excluidos de la política. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que una cuestión tan fácil, la concepción de derechos. O sea, un país que construye derechos es un país que en definitiva entiende la sociedad que la política es útil. No que lo convoca cada 4 años. Un país que es capaz de darle a los jóvenes de 18 años educación sin mediar ningún criterio focalizado, sin mediar ningún criterio subsidiario, es un país que construye ciudadanos en donde la política se internaliza como algo útil y que no es funcional solamente a una minoría. O sea, este país, por ejemplo, es gobernado por el 1% de la sociedad. Y esta región es aún más extremo, es gobernado por transnacionales. Entonces, es un país que ocupa a sus ciudadanos para producir, no para ellos, sino que para producir riqueza, para que se concentra. Entonces, la política ahí juega un rol fundamental y eso es lo que nosotros invitamos a desarrollar. Por ejemplo, nosotros creemos que hacen falta. Hemos visto en la región que se ha abierto el debate municipal, que se ha visto el debate parlamentario. No obstante, nosotros creemos que hacen falta más luchadores sociales, más dinamización de los conflictos, particularmente este año, Karim, porque este año es sumamente riesgoso. Enfrentamos la reforma educacional, la reforma tributaria, la reforma del sistema, la ley de partido, el proceso constituyente, la reforma laboral, elementos que evidentemente van contra los intereses de las clases trabajadoras, de los estudiantes. Son todas reformas que el pueblo en su conjunto ha rechazado o ha dicho que no están de acuerdo o que ha dicho que no ha sido forma precisa de construirla. Pero han sido una de las fórmulas en que el gobierno justamente afirma su posición socialista y en que va pro el pueblo. Sea, yo no sé cómo una reforma educacional, por ejemplo, que si introduce el sistema de voucher o fortalece el mercado en educación, puede ir a favor del pueblo. O sea, son reformas que en definitiva tienden a ver... Pero han sido promocionadas de esa manera. Es que claro, el gobierno se muestra progresista con esto, pero en definitiva lo que está haciendo es construir un escenario sobre el cual los grandes intereses de los conglomerados políticos y económicos no han sido tocados en lo absoluto. Ok, Rodrigo, tenemos poco tiempo. Quisiera saber antes de terminar, cuando tú me dices que estás en un proceso de constitución, la gente, ¿dónde se puede acercar? ¿Cómo los busca? Si alguien quiere interiorizarse un poco más de ustedes, algún teléfono, un Face. Si alguien quiere participar en Izquierda Autónoma, ¿qué hace? No, por supuesto. Miren, nosotros tenemos 2 expresiones aquí en la región que son Fundación Praxis, ¿cierto? Y Izquierda Autónoma como colectivo. En redes sociales está la forma de contactarnos. Ya tenemos mucha gente que ha buscado o nos ha consultado sobre el qué hacer de nuestra organización. Y hoy día el llamado de Izquierda Autónoma aquí en la región es simple, o sea, la constitución de un esfuerzo movimental que tenga por sentido
la construcción de una alternativa no solamente para enfrentar el proceso electoral, sino para resistir lo que te había dicho anteriormente, esta avalancha de reformas que tienen como objetivo dejar arrinconada a la clase trabajadora, dejar arrinconado al sector, al movimiento estudiantil, a los movimientos ambientales, a los movimientos sociales, y en ese contexto superar lo que va a ser la coyuntura electoral. Superarla y enfrentarla también. Nosotros no es que la rechacemos, sino que lo que decimos es que el movimiento social en Chile tiene que poder soportar lo que las tensiones que van a generar estas coyunturas electorales que, como dicen por ahí, en realidad tienden por plantear problemas, pero tienen muy poca capacidad de resolverlos también en algunos casos. Me preguntan ahí en la pizarra, ¿qué piensas del MIR como partido? Bueno, yo creo que cada esfuerzo político que se levante desde una perspectiva organizada y desde una perspectiva trabajadora o social es un esfuerzo que le hace bien a Chile. En ese contexto queda mucho que decir, o sea, el MIR fue un instrumento de su época también. O sea, el MIR nace de contradicciones que emergen de la época, la Alianza Obrero-Campesina, y hoy día tenemos que ver lo que propone. O sea, no solamente por ser el MIR va a tener una posibilidad de llegar a insertarse en la lucha política. No obstante, me parece interesante que esfuerzos que antes hayan estado marginados de la política se introduzcan en la política desde una perspectiva de lucha, de disposición social. Entonces, tenemos que ver lo que propone, así como, por ejemplo, hay muchos colectivos que están ahí, Revolución Democrática. Rodrigo, ¿hay un lugar físico donde se reúnan? Sí, en este momento estamos reuniéndonos en distintos lados, particularmente en la sede sindical de la Caleta Cabancha, nos reunimos ahí en algunos casos. En el Morro también hemos generado ciertos espacios, y hoy día estamos dando paso a la constitución ya de una sede cultural, y eso ya está en un proceso ya de constitución más formal. Pero eso estamos atravesando en ese camino, que también va de la mano a la seriedad con que uno va asumiendo estos pasos. Así que, Rodrigo, me tengo que ir. Ya, me gustaría dar una pequeña nota, que es una promesa, flash. Hace el domingo, tuvimos la oportunidad de conversar con la familia de José Vergara, el joven hospiciano secuestrado y posiblemente asesinado por Carabineros de Chile. Tengo la responsabilidad, y así fue como me comprometí con la familia, de hacer pública en cualquier momento esta situación. O sea, hoy día hay un joven hospiciano desaparecido. No hay respuestas desde la política ni desde el poder para saber dónde está. Es un drama tremendo familiar el que ha constituido la desaparición de José Vergara. Lo sabemos, han venido para acá. Han venido para acá, y eso, precisamente una de las formas de combatir el no olvido es recordando y llevando a cabo cada vez que podamos el nombre de José Vergara, porque mientras no esté José Vergara, esta región no está completa, y a cualquiera le puede pasar y cualquiera puede ser José Vergara en este momento en el cual la autoridad policial se pone sobre los pactos de silencio se ponen sobre cualquier verdad que sea posible, que pueda ser capaz de poder opacar o aplacar el sufrimiento de una familia. Entonces, yo creo que todos somos José Vergara, y hasta que no aparezca José Vergara, todos aquellos que tengan sensibilidad social se tienen que poner la camiseta y salir a buscarlo, y salir a llamarlo y convocarlo ante cualquier cámara o cualquier micrófono que esté disponible. Ok, gracias Rodrigo por haber venido. Ojalá que tu mensaje haya llegado profundamente a todos nuestros televidentes. Nos vamos a un corte y volvemos.